Hola, ¿cómo les va? Vamos a encarar la parte 4 de la transmisión directa de Facebook. Vamos a dividir esta transmisión en dos partes. Una es un poco aclaratoria sobre la función del grafeno. Se ha dicho mucho sobre el grafeno. Vamos a tratar de ver qué es verdad y qué no es verdad y qué está exagerado. Y la segunda parte, vamos a ir a la parte que es muy delicada, de sanación, de la posible sanación. En esto hay que ser muy cuidadoso porque nunca tenemos que olvidar que partimos de una base teórica, de una hipótesis. Y las hipótesis hay que probarlas, ¿no? Entonces, nosotros en Masa Crítica hacemos un desarrollo de un posible funcionamiento de la vacuna, con pruebas directas y pruebas indirectas. Pruebas ambas muy importantes, que desde mi punto de vista dan casi una certeza que el camino es por ese lado. Es decir, resumiendo rápidamente, no vamos a repetir todo lo que dijimos antes, la clave de todo esto y como prueba directa son los 57 o más elementos de la tabla periódica encontrados en las supuestas vacunas. Y que esos 57 o más elementos son todos usados en nanoelectrónica. Eso es una prueba directa de que hay nanoelectrónica dentro de las vacunas. No voy a hacer todo el desarrollo, solamente les voy a recordar que la vacuna es una cabecera de playa de la inteligencia artificial establecida en el cuerpo humano, que hay una comunicación bidireccional con esa inteligencia artificial que nos envía información a las personas que están vacunadas o contaminadas por otro medio con esos elementos autoensamblables que generan nanoestructuras dentro del cuerpo humano y que están puestos para hibridarnos, para neuromodularnos, para controlarnos y para, esto es un eufemismo, control poblacional, es decir, para reducir la población mundial. Entonces tiene múltiples funciones. Como dije, la parte de sanación, que es un tema muy delicado, hay que tratarlo con mucho cuidado, y ya adelanto que es también una hipótesis dentro de la hipótesis y hay que probarla, y que tiene que haber experimentos con animales, con ratas, por ejemplo, a las cuales habría que inyectar con vacunas, se enfermarían, y ahí se haría la experiencia de cómo eliminar esas nanoestructuras. Bueno, en principio, cortemos ahí y vamos a las aclaraciones respecto del grafeno. Y voy a partir de un video respecto de los anestésicos dentales. El video es este. Bueno, les voy a explicar la técnica para sacar el grafeno de los tubos de anestesia de odontología. Bueno, corto ahí un cachito. En principio habla del grafeno como si en las estructuras autoensamblables solo hubiese grafeno. Es al menos una simplificación y está denotando en realidad que hay una improvisación en todo esto, ¿no? Es decir, simplificar en que todo es grafeno y no es así. El grafeno, que es una variante alótropa del carbono, seguro que está en las muestras, pero no es lo único.
ni siquiera es lo principal, es una de las partes en este rompecabezas, ¿no? Entonces, primer error para mí en hablar de un elemento en particular, cuando la cosa es mucho más compleja. Sigamos. Hay dos técnicas, la técnica de Campra y la técnica de un odontólogo alemán que en este momento se me fue el nombre. Vamos con la técnica del técnico alemán, del odontólogo alemán. Primero calienta el anestubo. En las dos técnicas. Bueno, lo primero que hace, ahí lo estamos viendo, con un encendedor, calentar la muestra. La verdad que a mí de científico no me parece nada esto, nada. Con un encendedor y calentar la muestra. Yo solamente les voy a mostrar. Este es parte de un estudio hecho por la doctora Lee de Corea, un estudio que duró más de un año, muy concienzudo, muy bien hecho, muy bien hecho. Y una de las experiencias que hace la doctora Lee y su equipo es estudiar las muestras, qué es lo que pasa con la exposición al calor. ¿Mm? Y les voy a leer lo que dice. Las placas de cultivo se colocaron directamente sobre una plantilla de calor a 36,5 grados centígrados durante la noche. A la mañana siguiente se observaron nanoestructuras autoensambladas flotando sobre la superficie del medio con formas más distinguibles y desarrolladas que antes de la exposición al calor, calentamiento. Se necesitaron de 2 a 3 semanas para el crecimiento de las estructuras a temperatura ambiente, 15-20 grados, mientras que una noche para el mismo crecimiento a una temperatura corporal. ¿Se dan cuenta? ¿Qué está diciendo? Que a mayor calor, a mayor temperatura, más rápido desarrolla las nanoestructuras. Entonces, lo que está haciendo este señor, este odontólogo, es acelerar el crecimiento de las nanoestructuras. La primera parte es exactamente igual. Se calienta el anestubo para activar el grafeno, para hacerlo más conductor y que podamos con un imán manipularlo un poco. Luego se pasa con un imán. Bueno, está hablando del grafeno como un elemento magnético. Entonces, vamos a ver si el grafeno es un elemento magnético. Lo de que el grafeno es un superconductor y que es un superimán lo han repetido hasta el cansancio y han cambiado un dogma por otro sin ninguna prueba científica. Entonces, vamos a buscar lo del grafeno, justamente. Esta es la publicación hecha del grafeno básicamente el principio era el informe Campra, que sí es un informe científico, ¿no? Y todos los usos que tiene el grafeno, esto es todo real. Los nanotubos, la estructura del grafeno, el uso en baterías, los efectos del óxido de grafeno en la salud, toxicidad de las nanopartículas de la familia del grafeno. Acá está el informe Campra completo, un video donde él lo explica y el informe en PDF completo. Esto sí fue hecho a nivel científico, ¿no? Ahora, vamos a ver
porque se han dicho que el grafeno era superconductor, magnético, todo eso. Llega un momento que acá me pregunto, me canso y pregunto, ¿no? ¿El grafeno es o no es magnético? Bueno, el grafeno puro es diamagnético. ¿Qué significa ser diamagnético? Que rechaza al campo magnético. Acá tenemos un pedacito de video que es una estructura hecha con imanes de neodimio y una estructura de grafito arriba que flota. Círculo con mucho cuidado porque son láminas muy delgadas y extremadamente frágiles. Vamos a bajar un poco más todavía la cámara. Bueno, eso es diamagnetismo, es expulsión del campo magnético. Entonces el grafeno, volvamos a la publicación, el grafeno puro es diamagnético. Tendría el mismo efecto que ese trozo de video que pasé recién. El óxido de grafeno, del que se habla, es paramagnético. ¿Qué significa paramagnético? Que no lo afecta al campo magnético, ni se entera que hay un imán. Bueno, para el óxido de grafeno, yo he escuchado a algunos y a algunos científicos decir que era magnético a temperatura ambiente. Bueno, el óxido de grafeno puro es esencialmente no magnético. No magnético. A temperaturas criogénicas, es decir, supercongelado, debajo de los 200 grados centígrados, el óxido de grafeno activa su magnetismo intrínseco. Pero estamos hablando de 200 grados bajo cero. ¿Está? Bueno, y como superconductor, que también he escuchado, algunos médicos decir que era superconductor. Bueno, el grafeno con un ángulo determinado que es de 1.1 grados, de dos capas superpuestas, son superconductoras a una temperatura de 271,5 grados bajo cero. No a la temperatura del cuerpo humano. ¿Está? Quede aclarado eso. Bueno, ¿se puede lograr que el grafeno sea magnético a temperatura ambiente? Bueno, se lo puede modificar. Si se hace un compuesto híbrido con magnetita, que es hierro 3, oxígeno 4, el grafeno adquiere las propiedades magnéticas estables de la magnetita. Pero es por la magnetita, no por el grafeno. ¿Está? Bueno, si volvemos al video de este señor, después... Hay dos técnicas. Y yo en la última lo dejo un ratito allí. Le pasa un imán varias veces de neodimio, pero ¿por qué digo que no es científico? Porque esto hay que demostrarlo. Él tiene que mostrar después que las muestras no tienen ese supuesto grafeno que él habla o que están sedimentadas, ¿no? Entonces, con lo cual se podría utilizar una parte del anestésico. Pero la verdad que yo no estaría muy seguro con eso, ¿no? Entonces, voy a que hay que ser muy estricto. Esto de científico no tiene nada.
y sobre todo la parte de calentamiento, es lo peor que se puede hacer. Se acelera la producción de nanoestructuras. Es decir, esto es más enfermante que ponerse la anestesia a temperatura ambiente, ¿entienden? Entonces, vuelvo a lo que les dije montones de veces, no crean en nadie, ni en nosotros, no crean ni en mí. Es decir, tengan su propio criterio. Y cuando ven una cosa así, por favor desconfíen. Desconfíen. Esto hay que comprobarlo y es lo contrario de lo que hay que hacer. Bueno, aclarado en principio el tema del grafeno y de sus propiedades, ¿no? El grafeno es muy importante en el esquema este de las falsas vacunas. Puede tener usos en los nanotubos, por ejemplo, para sacar información de las neuronas, en las antenas llamadas plasmónicas de multifrecuencia, también, en los puntos cuánticos. Esas son cosas comprobadas, pero después, hablar con tanta liviandad de sacar el grafeno de los anestésicos, de olvidarse de todo lo demás, y aparte con conceptos totalmente erróneos, ¿no? Entonces, todo esto que les dije es para que simplemente pongan en duda estas cosas y guíense si ustedes resuenan con las ideas que le están tirando, si les parecen coherentes esas ideas, o están hablando por desconocimiento, ¿entienden? Bueno, eso sería la aclaración respecto del grafeno, que después va a servir para la última parte, que es esto. Los efectos supuestamente magnéticos de las vacunas. ¿Y por qué digo supuestamente? Yo no es que niegue que haya efectos magnéticos. Para mí los hay, porque hay circuitos electrónicos dentro de la vacuna y donde hay circulación de corriente hay magnetismo. Entonces, magnetismo hay. Pero hay preguntas que todos deberíamos hacernos. Cuando se le pegan cucharas, tenedores a las personas, hay una pregunta que yo por lo menos no escuché a nadie hacerse. ¿De qué material son las cucharas y los tenedores? Si son de acero inoxidable, los imanes no agarran el acero inoxidable. Entonces, si se le está pegando una cuchara de acero inoxidable a una persona, no es por efecto magnético, es por otra cosa. Pero yo no escuché a nadie que se haga esa pregunta. ¿Cómo puede ser? Algo tan básico. Es lo primero que hay que preguntarse. Lo primero. Yo tengo imanes de neodimio y el acero inoxidable no lo agarra para nada. Es paramagnético. No es ferromagnético. Entonces ahí estaríamos hablando de otro efecto que no es magnetismo. Repito, yo creo que sí hay magnetismo, pero hay un efecto combinado. Vamos a complementar lo que les dije de el acero inoxidable y los imanes de neodimio. Esto son un grupo de imanes de neodimio muy potentes, muy potentes. Y esto es una cuchara de acero inoxidable. Fíjense que no hay atracción alguna. Si yo ahora cambio esa cuchara y pongo una que no es de acero inoxidable, ahí se pega.
Sigamos entonces con ¿es magnetismo? Y vamos a encarar la última etapa, que sería sanación, ya al final de todo, con mucho cuidado, porque es un tema, como dije, muy delicado. Entonces, ¿es magnetismo? ¿O no? ¿O es otra cosa? ¿O son varias cosas? Acá tenemos justamente la última publicación de la serie Ingeniería Inversa, que es esa. ¿Es magnetismo? Atracción de objetos en vacunados. Ya llegamos a una conclusión. El grafeno no es ferromagnético, no atrae metales. Los cubiertos de acero inoxidable no son atraídos por los imanes. El grafeno se vuelve superconductor a 134 grados Kelvin, es decir, a 139 grados bajo cero centígrados. Bueno, y hemos analizado que sí podemos volver magnético combinándolo con la magnetita. Pero no es un magnetismo muy elevado. Entonces, vamos a analizar la teoría de los fenómenos provocados por el eje-noma. Dijimos que hay menristores, que los menristores serían el equivalente a neuronas, por ejemplo, y que la matriz de menristores sería sinapsis, para hacer una analogía. Solo que en los menristores se le aplica una tensión y circula una corriente. Cuando ocurre eso, siempre se produce campos magnéticos. Así que magnetismo hay. Lo que hay que ver de qué intensidad. Entonces, las hipótesis, la número 1 sería generación de microcampos magnéticos, objetos metálicos, entre paréntesis. Los menristores funcionan moviendo iones, normalmente de oxígeno, dentro de un material sólido para cambiar su resistencia. Si la IA, la inteligencia artificial, modula el flujo de corriente a través de la matriz de menristores con frecuencias específicas, podría crear microbucles de corriente. Por ejemplo, acá tenemos un video donde Buenos días. se detectan Bueno, fenómenos estoy con el GQMF390. He retirado wifi, todo, datos y modo avión en mi teléfono. Estoy con una paciente que ha sido inoculada con cuarta, refuerzo y gripe hace más o menos un mes y medio. Su brazo aún se le siguen pegando metales. No tantos como hace un mes, pero podemos ver cómo transmite los datos. A veces sube y baja. Vale, me alejo, me voy alejando, va bajando. Bueno, está claro que hay fenómenos magnéticos. Entonces, los efectos magnéticos en la formación de genoma con los menristores pasa lo siguiente. Es un proceso que genera campos magnéticos. Corriente eléctrica, el cambio de estado de un menristor implica aplicar un pulso de voltaje para mover los iones de oxígeno o el metal, como el cobre, y formar o romper el filamento conductor. Este flujo de carga, corriente, genera un campo magnético local alrededor del menristor, según la ley de Ampère.
Acá tenemos un esquema de cómo sería. Tenemos la matriz de memristores, donde estaría la cabecera de playa de la IA, y el campo magnético inducido, con microbucles. Después tenemos la paciente, un objeto ferromagnético, material ligero, que es atraído por ese campo magnético. Bueno, vamos al rol esencial de los campos magnéticos en la proyección ondulatoria. En la fase de transmisión y el EPCR, que sería el PCR electrónico, el equivalente, los campos magnéticos pasan a ser un subproducto, es decir, algo inevitable. De ser un subproducto a un componente activo y necesario de la onda portadora. Es decir, siempre que tenemos una onda portadora va a haber campos magnéticos y eléctricos. Después tenemos, recuerden el solitón electrónico, que era la onda que no se deforma, que tiene la información específica, por ejemplo, de un órgano, del cerebro, del corazón, por ejemplo. Después tenemos que dentro de los componentes de la vacuna tenemos el neodimio, que interviene en la formación de campos magnéticos. Bueno, entonces, ¿hay campo magnético dentro del cuerpo de un vacunado? Sí, hay campo magnético, porque circula corriente en los memristores y eso genera un campo magnético. Siempre que hay un campo eléctrico hay un campo magnético. Así que la pregunta es sí, sí hay campo magnético. El segundo fenómeno sería por polarización electrostática, para para objetos no magnéticos. Es decir, utilizaría las fuerzas de Van der Waals mejoradas. La piel y el colágeno son materiales piezoeléctricos. ¿Qué quiere decir? Que generan ondas longitudinales, como las ondas de sonido, por ejemplo, que circulan en el aire. Es decir, son ondas que necesitan un medio. Es decir, el sonido no se traslada en el espacio, por ejemplo. Si vamos fuera de la atmósfera donde no hay aire, ahí no hay sonido. Y pasa algo similar con la piel y el colágeno. Eso es el efecto piezoeléctrico. Entonces, podemos atraer elementos no magnéticos a través de la piel y del colágeno, por polarización electrostática. Es decir, ondas de colágeno, eso provoca una polarización electrostática y se atraen por fuerzas de Van der Waals y fuerza electrostática elementos no magnéticos. La teoría número 3 sería lo que yo llamé el efecto Garayev, alteración de tensión superficial. Y básicamente sería un efecto de succión. Sería como un efecto de ventosa, como se produce, por ejemplo, ya exacerbado, en las sanguijuelas, por ejemplo, sería un efecto exacerbado. Bueno, ¿cómo se produciría ese efecto de tensión superficial?
recuerden que hablamos de ondas de torsión, que había ondas electromagnéticas, ondas longitudinales o escalares, como el sonido, y ondas de torsión, que son ondas giratorias por el spin de las partículas subatómicas. Serían ondas de torsión. Entonces, el sistema de memristores IA podría emitir una frecuencia que cambie momentáneamente la viscosidad o la tensión superficial de la humedad natural, microsudor de la piel. Provocaría una adherencia por succión. La piel podría volverse hiperadherente, no por pegamento químico, sino porque las ondas organizan las moléculas de agua superficiales en una estructura cristalina líquida, que crea un efecto de succión o de ventosa o vacío a nivel molecular. Es decir, imagínense una ventosa, de las que la mayoría tenemos en casa, que provoca un efecto de succión. Acá está el esquema de cómo funcionaría, ¿no? Ondas de torsión, el agua de la estructura cristalina de la piel y del colágeno, y provocaría una deformación que provocaría adherencia. Esa sería la teoría número 3, succión molecular. Acá está más explicado, más a fondo, pero vamos a mirarlo ahí por encima. No sería un efecto de pegajoso, sino sería por tensión superficial. Hasta ahora tendríamos, entonces, 3 fenómenos. El magnetismo inducido por atracción magnética, que sería, la fuente sería flujo iónico en memristores. El segundo fenómeno sería fuerza electrostática, atracción por carga, piezoelectricidad del colágeno. Y el tercero sería llamado técnicamente coherencia de fases o succión, adherencia por succión, que sería por alteración ondulatoria de la humedad de la piel y del colágeno. Entonces tenemos 3 posibles causas hasta ahora. Y hay una cuarta, que yo en principio cuando la pensé, la bauticé como efecto la gotita, ¿no? La gotita es un pegamento, por lo menos se llama así en Argentina. Entonces lo que investigué, cómo estaba compuesta. Y tiene un monómero que se llama cianoacrilato, que al entrar en contacto con el aire y la humedad ambiente se polimeriza y se convierte en pegamento. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso, no? Acuérdense de los hidrogeles creados por DARPA, que son polímeros. Para generar efecto pegamento tendría que ser un monómero que al entrar en contacto con el aire y la humedad ambiente se polimeriza. Bueno, ¿cómo se podría dar este efecto? El pegamento, el cianoacrilato, es un monómero puro que reacciona instantáneamente ante la presencia de humedad, iones de hidroxilo. En cambio, los hidrogeles utilizados en bioelectrónica suelen ser polímeros ya formados. Generalmente lo que se implanta es una red ya polimerizada y reticulada. En ese estado el polímero es una estructura sólida, aunque flexible y con mucha agua, y no puede fluir a través de los poros de la piel. Biocompatibilidad. Los monómeros suelen ser citotóxicos, tóxicos para las células. Si hubiera monómeros libres circulando, causarían inflamación o necrosis antes de llegar a la superficie. Entonces,
¿qué posibilidades habría que los hidrogeles inteligentes se conviertan en monómeros? La posibilidad de exudación. Bueno, la exudación, los monómeros residuales. Si el proceso de polimerización del hidrogel falló por alguna cosa, es decir, no es 100% eficaz, pueden haber quedado monómeros libres. Debido a su bajo peso molecular, estos sí podrían migrar. Degradación del hidrogel. Si la matriz del menristor se degrada por hidrólisis o acción enzimática de las enzimas que hay en el cuerpo, las cadenas poliméricas se rompen en fragmentos más pequeños que podrían ser transportados por el flujo intersticial hasta los poros sudorípados. Es decir, saldrían a la superficie del cuerpo por las glándulas sudorípadas. Bueno, y existen hidrogeles in situ, se llaman, tecnologías donde se inyecta el monómero líquido para que polimerice dentro del cuerpo. Entonces sería que hay monómeros en la propia vacuna y se polimerizan dentro del cuerpo. Si hay una parte que no polimeriza dentro, busca salir hacia el exterior. La pregunta es, ¿podría formar un pegamento al salir? Para que ocurra el efecto de la gotita en la piel, el componente exudado tendría que ser altamente reactivo, tendría que polimerizar al contacto con el oxígeno o la humedad, tal cual lo hace la gotita. Y 2, concentrado, debería salir en superficie cantidad para crear una película adhesiva. En la práctica, si un componente del hidrogel se filtra hacia la piel, es más probable que se manifieste como una película pegajosa o residuo filmógeno. Bueno, entonces, la conclusión sería que es un fallo en el mecanismo. Entonces, como efecto secundario, si la matriz de los menristores no es estable o si contiene monómeros, porque el efecto de polimerización no fue 100% eficaz, salen al exterior y podría polimerizarse con el contacto con la humedad y el aire y un leve efecto de pegamento. Entonces, acá está cómo sería todo el proceso, cómo quedaría la piel cuando exuda esa sustancia y se podrían pegar, por ejemplo, cucharas de acero inoxidable, por ejemplo. Acá están las diferencias claves con el magnetismo. Materiales que se pegan. Hipótesis magnética, solo metales ferromagnéticas. No cucharas, por ejemplo, de acero inoxidable. Hipótesis de adhesión polimérica, metales, vidrio, plástico, papel. Bueno, el campo magnético no deja residuos. Y esto dejaría una película brillante, u opaca o pegajosa, en la piel o en el objeto. Efecto de la humedad, el agua suele reducir la fricción y el objeto cae, cuando es hipótesis magnética. En la hipótesis por adhesión polimérica, el efecto de la gotita, la humedad puede activar o potenciar que sea más pegajoso. Entonces, como sugerencia, lo que creo yo que habría que hacer es tomar muestras de los objetos que se pegan en las personas. Si quedan residuos, pueden ser claves para saber si el efecto se da
por alguna sustancia exudada por el cuerpo. Bueno, ahí terminamos entonces con las 4 opciones posibles que me parecen a mí que pueden ser posibles para que se peguen elementos metálicos, de acero inoxidable también, y vidrio o plásticos. Con esto terminaríamos entonces con la parte de si es magnetismo. Y la respuesta sería, sí, puede ser magnetismo, pero pueden ser otras cosas. Bueno, en la próxima hacemos la parte final, que es la más importante, que es la posibilidad, al saber cómo funciona la vacuna y qué elementos tiene adentro, cómo se podría encarar una posible sanación. Así que esa sería la quinta y última parte.